Saludos cordiales, mis estimados hermanos que están participando del curso Eclesiología. Vamos a comenzar ya nuestro tiempo de estudio y comenzamos orando a Dios. Gloria al Señor. Padre amado, bendito sea tu nombre. Muchas gracias, Señor. Sí, Padre, por todas las bendiciones, por todos tus servicios, Señor, bendito en que muestras para esta tierra, Señor, tu buena voluntad. Bendito, bendito sea tu nombre, Señor. Todo has puesto al alcance, Señor, de los seres humanos aquí, tu gracia, tu misericordia, tu bondad, Señor, cada día. Padre Santo, te encomendamos en tus manos santas este tiempo que vamos a aprender, vamos a acercarnos a tu palabra. Ayúdanos, Señor, permita que el Espíritu de verdad nos guíe, nos enseñe las cosas que son necesarias para nuestra vida y para el ministerio. También oramos, Señor, que nos ayudes a recordar lo que hemos aprendido. Oh Dios bendito, sí, la vida, Señor amado, el meditar en tu palabra, Señor, nos ha dado hermosas lecciones. Que todo esto ayude, Señor, a comprender el tema que estamos tratando en este curso. Muchas gracias, Padre. Dependemos de usted, Señor. No ponemos nuestra confianza en el brazo del hombre, sino esperamos que el Espíritu de verdad nos guíe a toda verdad. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a continuar con... Estamos en la segunda clase con el tema que abordamos. A ver, creo que hoy nos toca hablar de los propósitos de la iglesia. ¿Sí? El propósito, debe ser los propósitos de la iglesia. Bueno, ¿por qué lo plantea el propósito? Porque va a hablar desde dos puntos de vista. Desde el punto de vista negativo, lo que no debe hacer la iglesia. No existe para estas cosas la iglesia. Y luego va a hablar del punto positivo, lo que sí debe hacer. Para estas cosas existe la iglesia. Espero que esto nos ayude también a comprender nuestra participación de alcance del Evangelio hacia otras naciones, hacia otros lugares. A ver, vamos a ubicarlo en... Aquí está. Considerado desde el punto de vista negativo, las cosas que no debe hacer, no está llamado a hacer la iglesia. El propósito de la iglesia no es de salvar al mundo. ¿En qué sentido? En el sentido de evitarle catástrofes mundiales. La levadura de Mateo 13:33 no es una imagen del evangelio que penetra y purifica a la sociedad, convirtiéndole en la edad de oro del milenio. Por el contrario, los acontecimientos mundiales se volverán mucho más peores antes de que mejoren. Por eso hablamos, estas dos citas son muy parecidas porque habla de los postreros tiempos. Y es un tiempo de decadencia moral, de desórdenes, consecuencia, ¿no? De ese desorden moral vienen también consecuencias a la naturaleza. Y es que socialmente las cosas se van a empeorar. Y por eso entonces la tierra sufre. No solo la tierra, sino también los cielos. Y ocurren las catástrofes mundiales que estamos viendo. Los glaciares, polo norte, polo sur, que son... Dios lo creó para un propósito bueno, pero por nuestra vida muy industrializada, porque todo nos gusta comer de lo que sale de la industria. Ejemplo bien práctico, no somos hinchas de la papa sancochada, sino somos hinchas de papa lay en bolsita. Ese tipo de vida
provoca que haya fábricas y eso afecta al medio ambiente y nuestros glaciares ya están deshielándose y eso afecta a las situaciones que estamos pasando ahora. Entonces el clima, el calentamiento global que hablamos, ¿no? El clima se ha vuelto tan inestable. Entonces no podemos evitar que estas catástrofes mundiales no lleguen a producir consecuencias a las personas. Por nuestro estilo de vida afectamos a nuestra casa grande y la iglesia no puede hacer, no está llamado a eso, a evitar las catástrofes mundiales, ¿no? Como que la Biblia también nos dice que a veces Dios envía la lluvia para bendición, para ayuda, para regar la tierra, el surco del campesino, y otras veces envía, dice, como juicio. Entonces, si Dios está tratando como juicio, no podemos oponernos a las obras de Dios. El otro, ¿por qué no? Dice, no está llamado a la iglesia a hacer obras sociales. Las obras sociales tienen su lugar, pero ¿en qué sentido nos está hablando? En ninguna parte del Nuevo Testamento se le dice a la iglesia que luche por leyes más estrictas de control ambiental o marche a favor de los derechos civiles o que organice reunión de oración por guerras indeseadas. Por supuesto que esto no significa que los creyentes individualmente no pueden estar involucrados en actividad social, pero esto no es su tarea importante. Hacemos obras sociales como muestra del amor de Cristo hacia las personas, pero no es nuestra obra súper importante. Hay otras obras que vamos a considerar que deben estar en primera línea en la iglesia, ¿no? Tampoco dice la iglesia no existe para gobernar el mundo, gobernar, como lo hizo durante la Edad Media de Europa. Eso hablamos cuando la iglesia se casó con el Estado, casó entre comillas, y entonces los asuntos políticos se gobernaban con ese matiz religioso. El emperador tenía que ver con asuntos de la iglesia, con leyes para la iglesia, a favor de la iglesia en un tiempo, pero también como es una entidad política, ¿qué discernimiento espiritual puede tener para administrar una institución espiritual? Ellos lo vieron como un grupo religioso, pero la iglesia es una institución espiritual que no pueden gobernar gente que no conoce a Cristo. Pueden tener todos los grados, títulos, honores de esta tierra, el poder que le da en las multitudes, pero no pueden gobernar una institución que de naturaleza espiritual. Eso fue entonces, estaba muy unido la política con la religión. Y por eso en algunos intelectuales de esta tierra, eso es lo que hace la religión, mira, cómo ha dejado la historia, dice, ¿no? Las cruzadas, luego los abusos que hizo en la conquista de pueblos, ¿no? No fue a llevar civilización, sino a explotar esos pueblos a su favor. Eso es lo que hace las religiones, pero esa religión donde estaba gobernado por políticos. Entonces la iglesia no está llamado a eso. Nosotros ejercemos un gobierno, pero influimos en la política, ya hemos dicho eso, influimos en la política, pero gobernamos con Cristo desde el ámbito espiritual. La iglesia debe ser cabeza espiritual de una ciudad, de un país, pero con armas espirituales. Es diferente de lo que estamos hablando acá. Cuarto, el propósito de la iglesia no es de luchar
en contra del mundo. ¿En qué sentido estamos usando la palabra mundo? Con demasiada frecuencia los creyentes bíblicos son víctimas del error, aunque hay ocasiones especiales en que las iglesias locales deben adoptar una posición y denunciar la inmoralidad y el pecado. La tarea no es de la iglesia no es la de usar todas sus energías y recursos en lucha contra el comunismo, es una corriente de pensamiento, o el alcoholismo, ¿no? Es decir, pueden haber tantos males en esta tierra, tantos ismos, que no estamos llamados a destruir eso. Lo que nosotros tenemos que sacar a las personas de todos estos vicios, que es dañino a la persona y a la familia, ¿no? El propósito de la iglesia no es de imitar al mundo, al sistema pecaminoso, sino de influir en ellos con nuestros buenos ejemplos. De eso estábamos hablando en clase anterior. Se ha dicho la triste observación que hoy la iglesia es tan parecida al mundo y a veces el mundo es tan parecido a la iglesia que los ángeles mismos no podrían distinguirlo. Estoy hablando con un poco de ironía, ¿no? Es decir, si nosotros tenemos la mente de Dios, tenemos, dice, al autor de la inteligencia y al Señor de todos los conocimientos, entonces podemos ser creativos para todas las actividades de la iglesia, todo lo que usa la iglesia, por ejemplo, en la música, en el arte, en los medios de comunicación. Podemos ser creativos, no necesitamos copiar del mundo, lo que el mundo lo ha hecho popular, porque solamente estaríamos usando un criterio de evaluación para decir que es bueno o es malo o es útil para la iglesia. O sea, es, es bonito, le gusta a la gente y entonces hay que usarlo. Pero no nos preguntamos, ¿es moral? ¿Es legal? Ese es otro criterio de evaluación. Entonces, por eso hay algunas actividades que en el mundo han tenido su efecto, sus resultados, éxitos. Entonces pensamos que puede ser útil también en la iglesia. Pero tenemos que saber usarlo en la iglesia cuando es legal, cuando es moral, pero no sencillamente por lo que produce resultados, llama a la gente, distrae a la gente. No podemos usar esos recursos, no debemos usar. Entonces no estamos llamados a imitar al mundo. El otro, tampoco en la iglesia no existe para aislarse del mundo. Este es el error opuesto al de la imitación, lo anterior que hablamos. Alrededor de la época de Constantino surgió un movimiento religioso conocido como el monasticismo. Eso viene de monasterio, ya usted piensa, monasterio, monjes, monjas en un lugar, recluidos, ¿no? La filosofía del monasticismo era que podía evitar las perversiones del mundo retirándose de la gente de este mundo. Se aislaron, entonces ya no quisieron estar cerca de ellos o estar entre ellos, sino que se retiraron en los monasterios. Generalmente son lugares lejanos de las ciudades y con una vida mística, religiosa. Eso es el monasticismo. Pero la tarea de la iglesia no es la de pasarse la vida en contemplación silenciosa, a veces con buenos argumentos, como decir por mi desarrollo espiritual, por mi bienestar espiritual puede ser,
pero desde ese lugar no puede ser de ayuda, de bendición aquel que está hundiéndose en la maldad y en el pecado, porque está lejos de esa persona. Para poder ayudar a una persona, tenemos que ser fuertes, capaces de resistir esta contaminación del mundo y estar cerca de las personas para poder ayudarle. ¿Cómo le voy a poder ayudar que se levante si está lejos de mi alcance? Así que hemos visto el propósito de la iglesia desde el ámbito negativo. Para estas cosas no existe la iglesia, no debe hacer estas cosas. Pero luego lo va a plantear desde el punto de vista positivo. Antes van a hacer una introducción citando a este escritor Scofield. Scofield tiene la Biblia, pero la Biblia de estudio de Scofield, entonces ahí ha plasmado sus enseñanzas, ¿no? Y él dice así: se habla mucho acerca de la misión de la iglesia. La iglesia, que es su cuerpo, tiene la misión de edificarse a sí misma hasta que el cuerpo esté completo. Bueno, por ahí tiene razón. La cita bíblica también está bien, Efesios 4:11, los 5 ministerios, dice, a fin de perfeccionar, aquí dice la iglesia, todo, a los santos, todo eso está bien. Dice, pero a la iglesia visible, la iglesia local, como tal, no se le ha encargado ninguna misión. Ahí se va a un extremo. No se le ha encargado ninguna misión. La comisión de evangelizar al mundo es personal, no corporativa. Y es ahí donde pierde fuerza. Cuando solamente es personal y no corporativa, pierde fuerza. Y por eso es que el cristianismo no ha alcanzado el mundo para Cristo. Es una de las razones, porque hay varias razones. Hasta donde llega la historia de las Escrituras, la obra de la evangelización fue llevada a cabo por individuos llamados directamente por el Espíritu Santo para hacer esa obra. ¿Se refería a los evangelistas de repente por ministerio? Las iglesias y los individuos contribuyeron a la obra de esos hombres. Ellos trabajaron al lado, pero esos hombres fueron indispensables. Pero no hay ningún rastro de ninguna responsabilidad corporativa de la iglesia local como tales. Ahí hay un extremo porque se desvía, ¿no? Y se responde de esta manera. Es casi inconcebible leer estas palabras de semejante gigante del estudio bíblico. Seguramente Pablo no habría estado de acuerdo con él. La fuerza motriz detrás de sus acciones malvadas antes de su conversión era la destrucción de la iglesia. O sea, Pablo estaba involucrado decididamente a perseguir a los cristianos, eliminarlos, ¿no? Estaba levantándose contra la iglesia local. Pero luego dice, el propósito ardiente, después de su conversión, ¿qué pasó? Su pasión fue establecer iglesias locales. Es el trabajo apostólico que él tuvo, ¿no? Llevando el evangelio a ciudades que se llama Campo Blanco, donde nunca antes se había predicado el evangelio de Jesucristo. No había un grupo de cristianos ahí, y ahí llevaba el evangelio. Entonces está trabajando en relación a la iglesia local. Parte de una iglesia local establece iglesias locales. El motivo de su segundo viaje misionero fue el de establecer esas iglesias, o sea, ya organizarlas de una manera sencilla, local nomás. Su pastor y en la congregación, y yo creo que de ser necesario, porque eso ya se completa con Timoteo, que habla primero Timoteo,
Primero Timoteo y Tito, donde habla de los líderes, diáconos, diaconisas. Organizarlo así algo sencillo, pero eso era parte de la iglesia local. No eran solamente las reuniones de carácter espiritual, sino que ya estamos viendo aquí un aspecto administrativo, desde que se establece un cuerpo que tiene esas facultades, autoridad para administrar esa iglesia local. Una de sus cargas más pesadas era el bienestar de esas iglesias locales. Y por eso entonces escribió a esas iglesias, envió los líderes que él tenía a su cargo para que puedan seguir desarrollando. De modo entonces que él está dando formación como iglesia local para que todos los elementos necesarios de una iglesia local funcionen o las actividades que llamamos ordenanzas se realicen en la iglesia local. Ahí están las instrucciones en las epístolas. Entonces la preocupación de Pablo está enfocado en la iglesia local. Él habla de la iglesia universal, todo. Hay un tema que les envié también. Por lo tanto, hay una mayor fuerza en la iglesia universal para cumplir este trabajo, esta tarea de la evangelización del mundo. La iglesia universal. La iglesia local es parte de esa iglesia universal. A la luz de lo anterior es muy difícil concluir que Pablo considerase a la iglesia como una institución sin plan, sin programa y sin propósito, ¿no? Porque la iglesia local es la expresión visible de la iglesia invisible, que es la iglesia universal. Entonces, si la iglesia no tiene plan, la iglesia local no tiene plan, no tiene programa, no tiene propósito, entonces la iglesia universal no lo tiene, es la consecuencia, es la célula, es la iglesia local, y el cuerpo ya es la iglesia universal. Y por lo tanto, no es solo el mandato de evangelizar a la iglesia universal. Además, es, como se llama, como su nombre lo dice, es una iglesia invisible. ¿Por qué? Porque no es que en ese ámbito los creyentes se vuelven invisibles, sino porque no se puede decir este hermano es salvo y ya está listo para el cielo. En una congregación no pueden decir aquí, todos los que están aquí se van al cielo, porque también hay personas que no están preparados para irse al cielo. Por lo tanto, por eso se llama la iglesia invisible, que solo Dios sabe quiénes son parte de esa iglesia local, quiénes son de la iglesia invisible. Luego ya va a desarrollar un poco más. La verdad es que Cristo literalmente ha asignado a su iglesia muchas y variadas responsabilidades y tareas, que al fin de toda esta parte vamos a resumirlo. ¿Cuál es el propósito o cuáles son los propósitos de la iglesia? ¿Para qué existe la iglesia en esta tierra? Vamos a resumirlo. Comenzamos aquí hablando de esos propósitos, pero en relación a Dios. Una de sus responsabilidades es de amar a Dios. Por ello le reclama su falta de amor. Apocalipsis 2:4 le habla a esa iglesia, a Éfeso, le dice: has perdido tu primer amor. Pero ese amor debe estar enfocado en Dios. Si ama a Dios, entonces va a poder amar a su prójimo. Entonces va a recibir la fortaleza, la ayuda necesaria para amar a su prójimo, para amar a la iglesia, etcétera, a su hermano en Cristo. Y por eso reclama, dice: has perdido el primer amor.
Segundo, ha de glorificar a Dios. Este es el tema principal que va a hablar en otros puntos, pero esta es la frase. Existe para glorificar a Dios. Lo podemos entender glorificar con un sentido limitado, dar gloria a Dios con nuestras voces, con nuestras manos alzamos, así, pero este glorificar a Dios es un poco más amplio, en el sentido de su significado más amplio, incluye otras actividades, porque va a glorificar a Dios, dice, con alabanza y oración. Hasta ahí estamos de acuerdo, ¿no? Con alabanza y adoración, porque en la alabanza y en la oración está expresando su amor a Dios, su agradecimiento, su gratitud, exalta las virtudes de Dios, todo eso está bueno. Pero aquí va el asunto, con nuestro fruto. Juan 15, 8. ¿Ya? Ahí tienen la oportunidad de leer Juan 15, 8. ¿Quién lo lee? A ver. Adelante con la espada. Ese versículo es clave en la vida cristiana, San Juan 15, 8. Así como Juan 3, 16 es versículo clave en la salvación. Pero Juan 15, 8 es en la vida cristiana. Se puede resumir con este versículo. Buenas noches. Sigue adelante, mi hermano Alex. Dice la palabra de Dios. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis fruto, muchos frutos, y seáis así mis discípulos. Ay, ¿sabes? Amén. Gracias. Eso es clave en la vida cristiana. Y el capítulo está hablando la ilustración de la vid, una planta, y pámpano es la rama, una rama de esa vid que produce uvas. Y eso era la vida de los judíos en ese tiempo, un producto muy importante, que era parte de su alimentación y era parte de su desarrollo económico. Usando esa figura dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Y seáis así mis discípulos, discípulos obedientes, listos a aprender. Pero vamos con llevéis muchos frutos. Entonces, ¿cómo Dios es glorificado? Cuando nosotros llevamos frutos. Pero San Juan 15, del 1 al 17, nos habla de frutos de multiplicación. De eso está hablando. Quiere decir, cuando llevo frutos de multiplicación, lo que yo soy, debo multiplicarme. Soy creyente, produzco otro creyente. Soy líder de alabanza, produzco otro líder de alabanza. Soy secretario, produzco otro secretario. Soy pastor, produzco otro pastor. Soy maestro, otro maestro. Fruto de multiplicación. Y en eso es glorificado en nuestro Padre. Dicho de otra manera, la mejor forma de darle honor y gloria a nuestro Padre es llevando frutos de multiplicación. Es la mejor forma, ¿sí? Porque eso está diciendo que estás feliz de lo que eres y por eso multiplicas en otro. Y entonces te transmites, influyes. Otras personas deciden ser como tú. ¿Por qué? Porque estás viviendo una vida cristiana intensa, feliz. Pero si los vecinos y tus familiares
no quieren ser como tú, cristiano, evangélico, entonces no estamos dando fruto de multiplicación. A veces yo amo a Dios, sí, yo amo a Dios, yo glorifico a Dios, pero por qué la gente no quiere ser como tú? Porque no reflejamos la semejanza de nuestro Padre, no reflejamos la semejanza de Jesucristo. Es el hecho. Entonces, a los padres yo les digo, el mejor premio que tú podrías tener en esta tierra es que tu hijo dijera así, papá o papito, eh, estoy feliz de que seas mi papá. Un día voy a ser padre y yo quisiera ser como tú. Eso sería. Pues si nuestros hijos naturales no quieren ser como nosotros, que no estamos dando frutos de multiplicación, no estamos multiplicándonos en ellos. Así que podemos ganar el ser misioneros, nos vamos a otro país, evangelizar, pero la gente cercana, ¿por qué no nos sigue? ¿Por qué no aprecia lo que nosotros estamos viviendo, la vida cristiana? ¿Por qué no aprecia? Entonces, algo falta. Y eso es lo que es. Para eso dice, para glorificar a Dios con nuestro fruto de multiplicación. Segundo, con nuestra ofrenda, y ahí el texto clave, hay algunos textos vamos a leer, no todos, porque faltaría tiempo. Filipenses 4:18, tiene tremendo mensaje. Filipenses 4:18, con nuestra ofrenda, aquí ya habla del asunto económico. Cualquiera puede leer, hermanos, el que primero lo encuentra. Filipenses 4:18. Amén, pastor. Amén. Adelante, hermano. Filipenses 4:18, así es la palabra de Dios. Pero todo lo que he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Gracias. Esa ofrenda, Pablo lo describe, dice, ¿no? Es un olor fragante, dice. Es un sacrificio aceptado. Y esto es agradable a Dios, esa ofrenda. Dice, es agradable a Dios. Entonces glorificamos a Dios con nuestra ofrenda. Ofrenda, está diciendo. O sea, no, lo que pasamos en los cultos, el momento de la ofrenda, no es limosna. Limosna es otra cosa. Ofrenda, quiere decir, voluntariamente estás dando al Señor tu mejor expresión de gratitud. Es con algo económico. Y entonces eso dices, debe ser agradable a Dios. Lo damos como que para que sea agradable a Dios. No lo damos por cumplir, no lo damos porque nos van a pedir informes o algo así, no, sino lo damos porque deseamos agradar a Dios con nuestra ofrenda. Y por eso debe ser lo mejor. En la vida económica estamos hablando, creo que va a llegar el tiempo también de este asunto económico que vamos a hablar, ¿no? En la vida económica, el caso de dar a Dios comienza con el corazón que se rinde ante Dios. Un cristiano que se rinde ante ese Señor, enséñame, muéstrame tus caminos. Quiero hacer tu voluntad perfecta, Señor. Ese cristiano está en buen camino y va a ser generoso en dar ofrendas a Dios. Pero si no ha comenzado con el corazón rindiéndose a Cristo, va a ser una obra como de la ley. Lo da por rigor, lo da por exigencia. Y no le va a producir también la alegría, la libertad de dar. En cambio, cuando da, ¿qué está diciendo? Es así, el maestro dijo, estoy dando mi vida. En la ofrenda estoy dando mi vida a Dios.
porque ese billete que me han dado es por horas de mi vida a un servicio, a un trabajo. Y por eso me han dado. Y entonces ahora yo le doy a Dios ese fruto de mi trabajo, le estoy dando mi vida. Por eso nos es difícil dar ofrendas, porque todavía no le hemos rendido nuestra vida a Cristo. Ahí va la dificultad. Y siempre nos sentimos necesitados. Pero la viuda que tenía dos blanquitas, dos moneditas, que sería su menú, o sea, pensarlo, del día siguiente, ella no dijo que no me va a faltar para comer, creo que esta va a ser mi última comida. No, lo dio. Y había una necesidad de emergencia en ese caso, lo que me pregunto. Alguien estaba en el hospital y había una operación urgente y se necesitaba dinero para esa operación. No había una emergencia, era una ofrenda habitual. Pero ella lo dio todo. ¿Saben por qué? Porque se había rendido primero a Dios. Así que eso es, así también glorificamos a Dios con nuestra ofrenda. Luego con nuestra predicación y ministerio, aquí ya el escritor lo pone en algo práctico, pero primero Pedro lo que habla es de ministrar a otros con el don, el regalo, la habilidad que Dios nos ha dado. Con eso podemos servir a otros. Y como mayormente la gente necesita ayuda, predicación, orientación, así, de la palabra, entonces lo han puesto así, predicación y ministerio. Glorificamos a Dios usando los talentos, dones que Dios nos ha dado para el beneficio de otras personas. Glorificamos a Dios con nuestro amor a Dios, cuando le amamos, también puede ser, o cuando le adoramos y amamos a las personas que son imagen y semejanza de Dios. Así vamos avanzando. Luego con nuestro reconocimiento al Hijo de Dios. Filipenses 2, 9, 11 habla de los dos estados de Cristo, estado de humillación, estado de glorificación. Y en el estado de glorificación, ya la segunda parte habla de eso, para que en el nombre de Cristo, ¿no?, se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra. Porque se le reconoce a Cristo no solo como un ser divino o el Salvador vino a ayudarnos, a librarnos de la condenación eterna, sino ahí el reconocimiento de Filipenses está hablando de reconocer a Cristo como Señor, porque Él es Señor, dueño, gobernante, amo, suprema autoridad que merece para dirigirse a Cristo sería de rodillas. No hay otra manera, no hay otra forma. Reconocer a Cristo como Señor, no hay otra forma, sino de rodillas, con humildad, rostro en suelo. Ese es el reconocimiento. Y ese es el Hijo de Dios, pues, soberano. No es nuestro amigo, nuestro pata, ¿sí, no? A veces hay mucha familiaridad también en nuestro lenguaje en relación a Cristo. ¿No? Está bien que la Biblia nos habla que es nuestro hermano mayor, somos coherederos con Cristo, todo eso, pero recuerden, Él es Señor, dueño, amo, suprema autoridad. 4 palabras serían, pero 3 expresiones. Dueño, amo y suprema autoridad. Ese es Cristo. Y glorificamos a Dios reconociendo quién es Cristo. También con nuestra fe en la palabra de Dios, porque eso lo reconocemos, es palabra de Dios, para nosotros lo que enseña la palabra no son opciones, no son ideas de lo que podemos hacer, sino son órdenes. Pues viene con autoridad hacia nosotros. Eso es ese reconocimiento, ¿no?, que le ponemos fe a esa palabra. Ahí va, a ver, usemos 2 palabras, mandatos y promesas.
¿Usted cree en las promesas de Dios? Amén. Va a recibir bendiciones. ¿Creen en las promesas de Dios? Qué lindo, ¿no? Por eso va a salir la cajita de promesas, dice. Y nos gustan las promesas. Usted cree, va a recibir bendiciones. ¿Usted cree en los mandatos de Dios? Los mandatos de Dios. ¿Cuántos subrayamos en nuestra Biblia los mandatos de Dios? ¿Usted cree en los mandatos de Dios? Entonces, ¿qué va a recibir? Bendiciones por obediencia. Porque usted obedece esos mandatos, entonces vienen las bendiciones. Pero a veces nos gusta bendiciones sin responsabilidad, pero bendiciones sin obediencia. Entonces, promesas ahí. Y ahora yo le voy a decir, cuando tú encuentras una promesa, búscale el mandato que está incluido ahí. Algo debes hacer. Algo debe ser. El hecho mismo de creer, decides creer en Dios, en el Hacedor de maravillas. Y cuando encuentras un mandato y te parece difícil, este mandato radical, ¿en qué tiempo pues lo escribió Pablo o los evangelios? Este es un mandato. De repente, vamos a hablar en forma individual, para mí difícil. Entonces, búscale la promesa. Búscale la promesa, porque ambos son palabras de Dios. Las promesas y los mandatos, ambos son palabra de Dios y tiene autoridad sobre nosotros. Porque si te dice, esos mandatos del discipulado, esos mandatos radicales. Si alguno no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Es un mandato radical. Literalmente renunciar a todo es bien difícil. Entonces búscale la promesa. Hay una promesa. Si renuncias todo, dice, todo, y está hablando no solo renunciar al egoísmo, el orgullo, esas cosas, también cosas materiales está hablando. ¿Saben de qué vas a vivir? De la suficiencia de Dios. Porque ahora ya no voy a depender de mí, voy a depender de usted. Mi vida está en tus manos. Dependo de tu suficiencia. Búscale la promesa. Letra H, seguimos. También glorificamos a Dios con nuestro sufrimiento, con nuestra forma de sufrir. Nuestra forma de sufrir, aquí es. Glorificamos a Dios. Hay un curso en la vida cristiana, para hablar en forma ilustrada, hay un curso en la vida cristiana que todos tenemos que pasar, se llama sufrimiento, o si no, adversidades lo ponen otros. En alguna escuela discipulado he encontrado ese curso de adversidades, cómo manejar las adversidades. Y entonces, cuando pasamos nuestras pruebas, nuestros sufrimientos, adversidades, hay opción de aprobar con nota 20, porque sufrimos como Cristo. Como Cristo. Él enfrentó el sufrimiento, ¿sí? Como ser humano. Y entonces pasamos con 20. Pero también hay la opción de aprobar con baja nota, porque ya no sufrimos como Cristo, sino acompañado de nuestra naturaleza humana, que se resiente, se queja, se pone engreído, quiere que los demás atienden. Cuando yo estoy sufriendo, dice, ¿quién se ha acordado de mí? Dice. Entonces, hay una forma de sufrir, es a la manera de Cristo. Eso es lo que glorifica el nombre de Dios. Y con nuestro testimonio, que ya es en forma general, glorificamos a Dios con nuestra forma de vivir. El testimonio es nuestra forma de vivir. Nuestra forma de vivir va a poner el nombre de Dios en alto, en mi familia, en la vecindad. Pero también mi forma de vivir va a manchar el nombre de Cristo, en mi familia, en mi vecindad, en mi ciudad. Mi forma
de vivir. Entonces, ahí está hablando. Levantar la mano y decir 3 glorias a Dios no cuesta mucho. Además, no vas a estar alzada la mano 1 hora. No cuesta mucho. Pero vivir para la gloria de Dios, eso sí nos va a costar. Y a eso ha sido llamado la iglesia. Nosotros, como parte de la iglesia, somos llamados a vivir para la gloria de Dios. Recuerde que en cada acto, en cada conducta que estás mostrando, Dios va a ser glorificado o ese nombre bendito de nuestro Dios será manchado. Seguimos a ver, siguen los, ¿para qué existe la iglesia? Para mostrar la gracia de Dios. Demostrar, más enfático la palabra, para demostrar la gracia de Dios. Este versículo es importante. Efesios 2:7. Efesios, a ver, vamos a apuntar bien. Ajá, está bien. Alguien lea. Efesios 2:7. Ahí es. ¿Cuándo se ha de mostrar la gracia de Dios? A ver. Adelante, el que primero encuentra. Amén, pastor. Adelante. Así dice la palabra de Dios, Efesios 2:7. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Eso es para demostrar. Mostrar también da la idea. Dice la gracia de Dios, pero el versículo anterior dice que nos resucitó. Cristo nos resucitó. En el versículo anterior, el 5 y el 6 nos hizo sentar en los lugares celestiales, y el 7 dice para mostrar en los siglos venideros, porque Pablo está escribiendo ya pues, un proyecto a largo plazo. Pero en lo práctico, vamos a ponerlo así. Eso no es quitarles significado o torcer la Biblia. Para mostrar en los meses venideros de tu conversión, desde que te convertiste, en los meses venideros, en los días siguientes de tu conversión, a mostrar la gracia, las abundantes riquezas de su gracia. Es el lenguaje de Pablo. Nosotros diríamos para demostrar en los meses venideros su gracia, que está lleno de bondades para con nosotros. Pero Pablo dice, esa gracia está compuesta de abundantes riquezas de su gracia. A veces le tenemos miedo a las riquezas, pues, porque estamos pensando solo en lo material. Esto vale más que dinero, porque está hablando de abundantes riquezas de su gracia. Esa gracia que nos salvó, esa gracia que nos ama, conociéndonos quiénes somos, qué hacemos en nuestra vida privada. Pero dice, tiene abundantes riquezas de su gracia. Entonces, la iglesia está demostrando ante el mundo qué es lo que puede hacer la gracia en una persona, en un grupo de personas, en una familia. ¿Ve? Para eso el Señor nos resucitó, nos dio vida nueva, nos dio autoridad, todo eso, para demostrarlo. Así que eso es lo que podemos esperar de nuestro Señor, ¿no? A ver, ¿cómo lo ponemos de ilustración? Como institución vamos a pensar en la iglesia, una iglesia local como una institución, ¿ya? Ya. Un banquero funda un banco nacional, internacional, para demostrar su capacidad económica,
su capacidad de alcance a otros países. Un escritor escribe un libro para demostrar su talento o él cree que su tema es importante, que deben leer cientos, miles y millones de personas, pues, para mostrar su capacidad creativa como escritor. Estamos viendo, ¿no? Como otra institución, una escuela. De repente es alguien dedicado a la educación. Voy a fundar una escuela. Y entonces hay tantas escuelas particulares, colegios, etcétera. Voy a fundar una escuela, pero que sea modelo y ejemplo. Entonces buscan en los países y capacita a los mejores para demostrar que esto es la educación actual. Porque Perú está atrasado más de 20 años en la educación. Para demostrar, dice, esta escuela es la mejor. Ahora, Dios creó la iglesia para demostrar que dice aquí, las abundantes riquezas de su gracia. ¿A quién va a demostrar? Va a demostrar a las personas que no conocen a Cristo. Ese es el mundo inconverso, que se burla, se mofa a los cristianos, al imperio maligno también, que aborrece a la iglesia. Pero Dios inventa la iglesia para demostrar, mira lo que voy a hacer con ese drogadicto. Y lo saca de la cárcel del pecado y le da fortaleza moral, le da inteligencia y sabiduría. Es un predicador, evangelista, pastor, etcétera. Alcanza a otras personas para Cristo. Estoy mostrando mi gracia en esa persona. Para demostrar que en esa iglesia, mira, hay hogares que están destruidos. No se amaban, estaban separados. Se mandaban mensajes de odio, de separación y todo. No querían verse ni en pintura. Pero la gracia de Dios llegó a esas dos personas, se reconciliaron, ahora hay un hogar restaurado, reconciliado. Eso es. Entonces, cada uno de nosotros somos muestra de lo que la gracia de Dios puede hacer en un pecador. Y lo está demostrando al mundo que no cree en Cristo y al imperio maligno. Entonces, por eso podemos esperar los recursos de Dios para vivir esta vida cristiana. Esa riqueza de gracia, ahí está la provisión de Dios para vivir la vida cristiana. Entonces, de esta manera, Dios es glorificado. Hasta ahí estamos hablando de un propósito que es en relación a Dios. A Dios, todo esto. Pero ahora de aquí está hablando ya en dirección a las personas que nos rodean, el mundo, aquellas personas que no conocen a Cristo. Dice, ¿para qué existe la iglesia? ¿Para qué es formado? Para evangelizar el mundo. Y aquí usa Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, sí está bien. Hechos. Está Hechos 1, 8. Y Juan no está. Juan le falta. Sí, también. Ya, ahí están las cinco comisiones dado a los discípulos en 5 ocasiones diferentes. Sí, está bien. En 5 ocasiones diferentes. ¿Qué les dijo? Que deben llevar el evangelio, ojo, al mundo, en diversas formas. Dice, uno es hacia el mundo, a todas las naciones, hasta lo último de la tierra. Son diferentes expresiones, pero está refiriendo al mundo.
Esa es la gran comisión. No es solo al espacio donde vives, ese es tu primer impacto, ese es tu primer territorio, sino dice hacia el mundo. De modo que aquí hay una ilustración que lo está usando bien. Era un misionero, dice, ¿no? Wilfred. Misionero en Labrador, un lugar. Fue invitado a una cena en Londres, junto a un grupo de hombres y mujeres británicos socialmente prominentes. Eso significa de buenos ingresos económicos, intelectuales, puede ser de buena posición social. Durante el transcurso de la cena, la mujer, una de esas personas que se había sentado junto al misionero, se volvió y le dijo, como para hacer conversación, ¿no? ¿Es cierto que usted es misionero? El doctor Wilfred Grumpf la miró un momento antes de contestar. Entonces dijo, ¿es cierto que usted no lo es? Le preguntó, dando a entender su convicción misionera. Esa es la vida cristiana. En la vida cristiana o somos misioneros o somos campo blanco. Los misioneros ya está extendiendo la palabra un poco más porque es traspasar fronteras culturales. Pero vamos a pensar, o somos evangelistas o necesitamos ser evangelizados. Esa es la vida cristiana. Si no estoy evangelizando, si no estoy compartiendo el evangelio de Jesucristo, entonces necesito ser evangelizado. Necesito que alguien me comparta el evangelio de Cristo. Porque no lo estoy entendiendo, no lo estoy disfrutando. Porque cuando tengo una experiencia feliz, gloriosa, no estoy con la boca callada, lo cuento a otros. ¿Te pasó algo bonito? Usted no lo dejas ahí nomás escondido, le cuentas a otros. Uy, ¿sabes qué es lo que me pasó? Mira, y lo cuentas. Y si ha sucedido en nosotros algo bonito, algo grande, maravilloso, como es la salvación, entonces no debemos estar con la boca cerrada, lo decimos de una u otra manera, lo expresamos, ¿ves? Entonces ese es el mandato de la gran comisión, que no está limitado solo para los pastores que tienen credenciales, los evangelistas que viajan por países, no, eso es cada creyente debe tener como su responsabilidad participar del avance del evangelio a todo el mundo. De una u otra manera va a participar para que el mundo conozca a Jesucristo. Y de ahí le estoy dando material para su tarea, porque las tareas no es copia-pega, son reflexiones que usted va a llevar, hermanos. Yo voy a discernir la capacidad de entendimiento del tema. Por eso la tarea está... a ver, vamos al... La primera tarea es cómo afecta a la vivencia de la iglesia el saber su origen, sí, origen de la iglesia. El segundo, ¿por qué el cristianismo no ha alcanzado el mundo para Cristo? La segunda tarea. No está aquí no está así explícitamente, pero mientras estamos desarrollando, estamos explicando, hermano. Y esa es una de las razones por qué no hemos alcanzado el mundo para Cristo con más de 2000 años de historia. El cristianismo lo tiene eso. Oye, pongamos 2000 años. ¿Por qué no hemos alcanzado el mundo para Cristo? Si nuestra tarea es alcanzar el mundo para Cristo. ¿Ves? Entonces, esa es la razón por la cual existe la iglesia. En relación a esta tarea, entonces va a bautizar a los creyentes. En Hechos 2 es bien práctico. Se convirtieron, se bautizaron en agua. Así decididos, los 3000, y todavía permanecían, dice, en la doctrina, en la comunión, todos eran creyentes que permanecían en el camino del Señor. Entonces, eso es
El bautismo en agua es una buena señal de compromiso con Cristo. Ya se convirtieron a Cristo, pero el siguiente paso, bautismo en agua. También la iglesia ha de instruir a los creyentes, enseñarles cómo vivir la vida cristiana. Hay que enseñarles a los nuevos, y todos necesitamos enseñanza según el nivel que estamos. Ya somos creyentes un poco de años, ya somos líderes, ya somos obreros, necesitamos enseñanza.